Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, algo que muchos de ustedes nos han estado pidiendo y sobre lo que hay mucha curiosidad. Vamos a desentrañar los secretos, las verdades, o al menos lo que se está diciendo, sobre Demet Özdemir hablando de Can Yaman. Sí, así como lo leen, la verdad revelada, por fin. Prepárense para un viaje a través de los rumores, las declaraciones y lo que realmente podría estar pasando entre estos dos nombres que han acaparado titulares en el mundo del entretenimiento. Si son fans de Demet, de Can, o simplemente les gusta estar al tanto de los romances y las dinámicas del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, les quiero recordar algo muy importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse ahora mismo. Es gratis, nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido así de interesante y, lo más importante, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Así que ya saben, clic y listo. Durante un tiempo, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue uno de los temas más candentes. ¿Eran pareja? ¿Solo amigos? Las cámaras los captaban juntos, compartían escenarios, y la química en pantalla era innegable. Recordemos sus inicios en Erkenzikuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos lugares de habla hispana. La serie fue un fenómeno y con ella, la conexión entre sus protagonistas se disparó a niveles estratosféricos. Los fans como locos querían verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Y es que esa chispa que transmitían era tan palpable que era difícil de ignorar. Las redes sociales se llenaron de teorías, de pruebas y de deseos. Pero como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, la línea entre lo que es público y lo que es privado se vuelve difusa, y las especulaciones florecen como malas hierbas. Con el tiempo las cosas se enfriaron un poco, o al menos la intensidad de los rumores bajó. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿qué opinaba realmente Demet Özdemir de Can Yaman? ¿Hubo algo más que una amistad? ¿Cómo ve ella ahora esa etapa de sus vidas y carreras? Y hoy parece que tenemos algunas respuestas, o al menos una mirada más clara a la perspectiva de Demet. Hace poco, en una de sus apariciones públicas, Demet Özdemir fue abordada por la prensa y, como era de esperar, el tema Can Yaman salió a relucir. Si bien es cierto que las celebridades suelen ser cautelosas con sus respuestas, las palabras de Demet en esta ocasión han sido particularmente reveladoras y han añadido una pieza importante al rompecabezas. Demet, visiblemente relajada pero siempre profesional, fue preguntada sobre su actual relación con Can Yaman y sobre todo, sobre cómo recordaba esa época en la que eran compañeros y, para muchos, una pareja de ensueño. Lo primero que llamó la atención fue su tono. No había tensión, ni evasivas forzadas. Hablaba con una mezcla de nostalgia y una madurez que denota haber procesado esa etapa de su vida. Según lo que pudimos recopilar, Demet habló de Can Yaman en términos muy positivos, destacando la gran experiencia profesional que compartieron. Ella enfatizó la buena química que tenían en el set y cómo esa conexión fue clave para el éxito de Erkenzikuş. No evitó el tema, sino que lo abordó directamente, reconociendo el impacto que tuvo esa relación profesional en la audiencia. Dijo algo así como que siempre recordaría esa etapa con cariño y gratitud por lo que aprendió y por la conexión que crearon con los fans. Pero la pregunta del millón es: ¿hubo algo más allá de lo profesional? Demet fue muy clara al respecto. Si bien reconoció la cercanía y la complicidad que existía, dejó entender que, en términos románticos, nunca llegaron a cruzar esa línea de manera oficial o significativa. Explicó que a veces la línea entre la amistad y el romance se confunde, especialmente cuando hay tanta presión de los fans y una química tan fuerte en pantalla. Ella sugirió que la conexión que el público veía era, en gran medida, la magia de la actuación y la energía que ambos proyectaban juntos, amplificada por el éxito de la serie. Es importante notar que Demet no cerró la puerta por completo a la posibilidad de una amistad, sino que más bien aclaró que en aquel momento se trataba principalmente de una fuerte conexión profesional y una amistad naciente. Quizás hubo momentos de cercanía, de coqueteo, como es natural entre compañeros que pasan tanto tiempo juntos y crean vínculos, pero nada que haya llegado a consolidarse como una relación sentimental seria y duradera. Lo interesante de sus declaraciones es que no desmitifica el romance de una manera fría o decepcionante, sino más bien con una perspectiva ecuánime. Ella parece haber aceptado la realidad de cómo funcionan las cosas en Hollywood y en la industria del entretenimiento en general. La línea entre la vida pública y la privada es fina, y los
Fans a menudo proyectan sus deseos en sus celebridades favoritas. Además, Demet también hizo hincapié en que ambos, ella y Khan, eran jóvenes en ese momento y estaban navegando por un éxito arrollador. El éxito de Erkenci Kuş los catapultó a la fama internacional de la noche a la mañana, y eso conlleva una presión enorme. Mantener una relación personal y a la vez lidiar con la atención constante del público y los medios es un desafío monumental. Demet Özdemir también habló sobre cómo ha evolucionado su carrera y su vida personal desde entonces. Ha tenido otros proyectos, ha seguido creciendo como actriz, y ha formado otras relaciones. Esto demuestra que si bien la etapa con Can Yaman fue importante y marcó un antes y un después en su carrera, no define su presente ni su futuro. Ella se mostró enfocada en su crecimiento profesional y en su felicidad actual, lo cual es admirable. Por otro lado, es importante recordar que Can Yaman también ha hablado sobre Demet en el pasado, aunque con menos frecuencia y a menudo de forma más reservada. Sus comentarios solían ser también de respeto y admiración profesional. Sin embargo, la atención mediática tendía a enfocarse más en las declaraciones de Demet, quizás por su mayor disposición a abordar el tema. Lo que queda claro de las recientes declaraciones de Demet Özdemir es que hay un respeto mutuo y un reconocimiento de lo que significó esa etapa para ambos. No hay resentimiento ni drama innecesario. Simplemente la aceptación de una realidad. Fueron grandes compañeros, crearon magia en pantalla, y eso fue, en gran medida, lo que el público amó y por lo que se emocionó. La verdad revelada quizás no sea un escándalo romántico, sino una confirmación de que la química profesional y la amistad pueden ser tan poderosas y cautivadoras como cualquier relación sentimental. Así que, resumiendo un poco lo que hemos hablado hoy, Demet Özdemir ha vuelto a pronunciarse sobre Can Yaman, y sus palabras han sido bastante esclarecedoras. Ha destacado la increíble experiencia profesional que compartieron, la fuerte química en pantalla que ayudó al éxito de Erkenci Kuş, y ha aclarado que si bien hubo cercanía, no llegó a consolidarse una relación romántica formal. Ella ve esa etapa con cariño y gratitud, reconociendo su importancia en su carrera, pero está claramente enfocada en su presente y futuro. No hay revelaciones impactantes de un amor secreto o un romance fallido, sino más bien una perspectiva madura y realista sobre las dinámicas del mundo del espectáculo. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por las declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Espero que les haya parecido tan interesante como a nosotros desentrañar esta historia. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Demet? ¿Creían que había algo más entre ellos? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de estas estrellas o que les interese el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.